Hey cerveceros, ¿cómo están? Es un gran placer estar esta noche aquí con todos ustedes. Bienvenidos a esta masterclass. La dividimos en tres partes porque el tema es extenso. Estas masterclass que damos no son cursos completos, sino simplemente son clases sobre temas muy específicos que tienen información importante, interesante para que ustedes aprenden sobre ciertos métodos. Sin embargo, recuerden que ahorita voy a hablar de eso, pero estamos armando todo un portal para cursos en línea, donde ahí sí están todos los cursos completos y digamos de la A a la Z, y va a haber muchísima información, muchísimos expertos compartiendo cuestiones, y todo va a estar pues obviamente ordenado, todo va a estar muy ordenado para que ustedes puedan ir tomando los cursos de manera secuencial con todo el proceso. Y vamos a comenzar con esta gran masterclass de la que vamos a hablar de lúpulo. No es una clase completa de lúpulo, nos vamos a centrar el día de hoy en la parte de isomerización. Lo vamos a hacer un poco básico intermedio, porque nos han dicho que a veces los temas están muy elevados, entonces vamos a ir secuencialmente, ¿no? Les tengo ahí un regalo, algo. La verdad es que es información muy nutrida y van a ver que no todo lo que han leído en los libros es verdad, ¿no? Por eso hay que investigar un poquito y aprender más para hacer mejores cervezas. Esta masterclass la vamos a dividir en tres partes. La primera parte es precisamente la parte de isomerización de lúpulo, que es la parte que vamos a ver el día de hoy, y posteriormente vamos a ver unos temas adicionales, ¿no? Que es cómo se calculan los IVOs, métodos de adición de lúpulo. Pero la parte, digamos, fuerte, importante, la vamos a ver el día de hoy. Y bueno, el nivel es básico. Bienvenidos a esta masterclass patrocinada por Brewmasters. Vamos a ver la agenda del día de hoy. ¿Cómo ocurre la isomerización de los lúpulos? Nos vamos a centrar en eso el día de hoy y los demás temas los vamos a dejar para las siguientes dos masterclasses. ¿Para quién es esta masterclass? Bueno, esta masterclass es para ti. Si ya has elaborado cerveza, obtienes por lo menos un poquito de experiencia en el proceso de elaboración, o al menos tienes conocimientos básicos teóricos sobre el proceso, si ya tomaste un curso o has leído por ahí un par de libritos, si tienes idea. Es de nivel básico, pero no es de cero, ¿ok? Ya obviamos algunos temas, ¿no? Entonces, sin embargo, si no sabes nada, puedes empezar a leer un poquito y después puedes regresar. Y recuerden que en Tribu Cervecera va a haber cursos desde 000 para que se inicien en el arte de hacer cerveza. Y bueno, lo que siempre les digo en las masterclass: tomen su cerveza favorita, su botana favorita, relájense y disfruten, porque todo lo que vamos a ver en la masterclass pudiera parecerles complicado, pudiera parecerles avanzado. No quiero que se estresen, porque la gente ha elaborado cervezas por miles de años sin saber nada de lo que vamos a hablar hoy, y les ha quedado muy buena la cerveza, ¿ok? Esto simplemente es para mejorar nuestros procesos y para saber un poquito más. Compartan esta masterclass para que más gente la vea, así que compártanla ahora, denle like y empezamos. Bien, el objetivo de esta masterclass es que comprendan de manera general el papel del lúpulo en la cerveza y que aprendan algunas cosas interesantes para que hagan más y mejores cervezas, ¿ok? Y bueno, vamos a comenzar. El lúpulo es la flor. Al lúpulo se le llama, a lo que es el lúpulo es realmente la flor, no la planta, ¿no? A veces se usan indistintamente los términos, pero cuando decimos lúpulo, en realidad nos estamos refiriendo a la flor de la planta Humulus lupus, ¿ok? Que es una enredadera. Y bueno, no vamos a detenernos mucho en eso, vamos a centrarnos en el mecanismo de isomerización, pero bueno, es solamente para ponernos en contexto. Y el lúpulo tiene básicamente tres componentes. Los lúpulos tienen tres compuestos básicos, ¿no? Obviamente están compuestos por muchísimas cosas, pero tienen tres componentes básicos: los ácidos alfa, los ácidos beta, los aceites esenciales y un compuesto que se llaman flavonoides. Los ácidos alfa probablemente son los compuestos químicos más importantes que tienen los lúpulos, ¿ok? Y durante el hervido, nosotros isomerizamos de manera térmica, digamos, con el calor, estos compuestos, los ácidos alfa, en sus compuestos isomerizados que se llaman isohumulonas, ¿no? Que son los responsables de dar el amargor a la cerveza. Lo vamos a platicar un poquito más adelante. Y no solamente hay humulona, hay otros compuestos que tiene la humulona, como la adumulona, la cohumulona. Lo vemos en una diapositiva más adelante. Pero básicamente los ácidos alfa son los responsables del amargor principalmente. Por otro lado,
tenemos los ácidos beta. Los ácidos beta también son responsables del amargor, solamente que el amargor de los ácidos beta es diferente, ¿ok? El amargor de los ácidos beta se suele describir como un amargor más rasposo, menos placentero. De hecho, hay muchos cerveceros, dice Tete que estaba atrás de cámaras, hay muchos cerveceros que intentan usar lúpulos con un buen porcentaje de ácidos alfa y con un bajo porcentaje de ácidos beta. Sin embargo, los ácidos beta contribuyen bastante en la actividad antimicrobiana que tienen los lúpulos y son muy importantes, y aparte tienen aroma y sabor, ¿ok? Entonces, tanto los alfa son importantes para el amargor como los beta, que contribuyen para amargor, sabor y aroma. Y después tenemos los aceites esenciales. Los aceites esenciales son pues una serie de hidrocarburos terpénicos, se les llama, que consisten en unos compuestos como el mirceno, la humulena, el carofileno y otros, ¿no? Otros compuestos, pero básicamente los aceites esenciales son los responsables que nos van a dar, ¿no? Que van a contribuir en la cerveza de manera importante al aroma y al sabor de la cerveza. Entonces, esos tres compuestos son los más importantes en los lúpulos. Muy bien. Miren aquí, a ver si, ahí está. Miren, a ver si lo pueden ver, a ver qué tal me quedó ahí mi diapositiva, donde gira toda la estructura molecular del lúpulo. Los ácidos alfa, como les comentaba, están compuestos, normalmente se habla de la humulona, es el principal ácido alfa, pero dentro de los alfa acids o ácidos alfa, tenemos la humulona como principal compuesto, la adhumulona, la cohumulona, la posthumulona y otros compuestos como la prehumulona, ¿ok? Ahora, cuando nosotros los isomerizamos, cambia la estructura de la molécula, lo vamos a ver, y al cambiar la estructura de la molécula cambian sus propiedades físicas pero no químicas de cierta forma, porque es la misma estructura molecular, pero cambian sus estructuras químicas y entonces nos dan más amargor. Lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ok? Bien, ahora, bueno, vamos a hablar de las propiedades antibacteriales que tiene el lúpulo. Esto es muy importante porque el lúpulo en realidad se le pone a la cerveza. Bueno, antes, déjenme les cuento toda la historia, ¿no? Ya soy así como los viejitos. Antes no se le ponía lúpulo a la cerveza, se le ponía una serie de hierbas. Siempre se le ha agregado a la cerveza algo para balancear el dulzor que tiene las maltas. La cerveza es dulce, ¿no? Por naturaleza. Y entonces tendemos a ponerle algo que balancee el sabor para que no sea tan empalagosa, ¿ok? En el antiguo Egipto se le ponía una serie de hierbas y de hecho había cervezas de diferentes tipos que tenían incluso fines medicinales dependiendo la hierba que se le ponía. Ya en épocas más recientes, hace 1000 años, ¿no? No tan recientes, se hacía una mezcla que se le llamaba Grut o Grist, y tenía diversas hierbas, y en ocasiones dentro de esas hierbas llevaba lúpulo. Sin embargo, hubo un médico o un curandero de aquella época que él fue el primero que empezó a describir que si el lúpulo se hervía junto con el proceso de elaboración de cerveza, amargaba la cerveza para balancearla y tenía importantes propiedades antimicrobianas. Eso fue más o menos en el año 1100, hace casi 1000 años, ¿ok? Sin embargo, el lúpulo se le empezó a poner más y más a la cerveza, pero no fue en realidad hasta 1400, no sé, el siglo XV, que se le empieza a poner de manera más importante, y en el siglo XVI, ya en 1516, de hecho, cuando Guillermo IV de Baviera dicta la ley de pureza alemana, es que se hace institucional, por así decir, el lúpulo, pero ya se conocían sus propiedades microbianas más o menos desde el siglo 1100, desde el año 1100 o desde el siglo XII, ¿ok? Ahora, estas propiedades antibacteriales prevén la contaminación sobre bacterias gram positivas, ¿ok? Recuerden, o si no lo saben, hay dos grandes tipos de bacterias, las gram positivas y las gram negativas. No vamos a meternos ahorita en complicaciones, eso tiene que ver, ahorita se los platico, pero eso tiene que ver básicamente con la estructura celular,
¿no? De la bacteria. Las gram negativas, digamos que tienen una estructura celular más compleja y entonces son más difíciles de atacar. Sin embargo, las gram positivas permea más fácil a la célula los compuestos y entonces interfiere con el mecanismo metabólico de la bacteria y, pues las destruye, ¿no? No las deja prosperar. Sin embargo, por ejemplo, una bacteria gram positiva son los lactobacilos. Normalmente tenemos contaminaciones por lactobacilos, es una de las contaminaciones más comunes que tenemos en la cerveza y es una bacteria gram positiva. Entonces nosotros pensamos, y pensamos correctamente, que el lúpulo va a inhibir el crecimiento de los lactobacilos, lo cual es muy correcto. Sin embargo, hay varias cepas de lactobacilos que son resistentes a los ácidos alfa de lúpulo. Por eso es que en diversas ocasiones sí se nos contamina. Pero de ahí viene la historia de que las Indian Pale Ale se les agregaba grandes cantidades de lúpulo para que en el viaje de Inglaterra a la India se pudieran conservar. Si nosotros, una IPA es más difícil que se contamine que una cerveza, no sé, que una cerveza lager quizá, ¿no? Que tiene mucho menor cantidad de lúpulo que una IPA. Entonces, el lúpulo tiene esa propiedad de ser antibacterial. Ahora, no tenemos efectos sobre las bacterias gram negativas y por lo tanto tenemos que ser siempre muy cuidadosos aunque agreguemos grandes cantidades de lúpulo. Estas propiedades antibacteriales, les digo, funcionan con las bacterias gram positivas, que son aquellas, les voy a comentar rápidamente. Hay algo que se llama la tinción de Gram, ¿ok? Que es una prueba que se le hace a las bacterias. Entonces, con la tinción de Gram, cuando las bacterias se tiñen de azul oscuro o de violeta, son gram positivas. Y esta característica está ligada a la estructura precisamente celular, que pues digamos nos puede separar a las bacterias en dos grandes grupos. ¿Ok? Bueno, de cierta forma, las bacterias gram negativas tienen una pared celular más compleja, más recubierta, por así decir, y entonces son más resistentes a medicamentos y, bueno, en este caso, a los lúpulos, ¿no? Son más peligrosas, por así decir. Bueno, muy bien. Ahora, los lúpulos, como ustedes saben, tienen la principal medida de los lúpulos son los ácidos alfa, y estos se miden en porcentaje. Entonces, cuando yo digo que un lúpulo Cascade tiene un porcentaje, por decir, de 5% de ácidos alfa, quiere decir que los ácidos alfa representan el 5% del total del peso del lúpulo. Como el lúpulo lo usamos ya seco, ese porcentaje las empresas que peletizan y que secan las flores de lúpulo, que los procesan, como la que estamos viendo, como ese lúpulo de Yakima Hops que estamos viendo en la pantalla, ellos ya te dan ese porcentaje con respecto al lúpulo seco, o sea, es el porcentaje real de ácidos alfa, ¿ok? Y bueno, los ácidos alfa varían de lúpulo a lúpulo dependiendo de dónde se plante el lúpulo y también dependiendo pues de la añada, o sea, del año en el que se cultiva. Nunca va a haber una cosecha igual de lúpulos. Entonces, por ejemplo, pero podemos decir que los Cascade van más o menos de 4.5 a 8% y más o menos, yo he visto Cascade de 3, por ejemplo, de 3.5, pero es más o menos como el estándar, ¿no? Los Centennial, por ejemplo, van entre 9 y 11.5, los Chinook o Chinook del 12 al 14%, los Ken Golding de 4.5 al 7% y así sucesivamente. Y tenemos lúpulos, por ejemplo, con muy bajo amargor, como el lúpulo Saaz, el Chess Saaz, que hablamos de él hace poquito, y que tiene, por ejemplo, un porcentaje de amargor entre 2 y 5%. Y hay lúpulos que tienen menos, hay lúpulos que tienen 1%, ¿ok? Entonces son lúpulos que nos dan poco amargor, pocas propiedades antimicrobianas, pero seguramente contribuyen bastante en amargor, en aroma y en sabor, ¿ok? Entonces, eso quiere decir el porcentaje de ácidos alfa. Es el porcentaje en peso de humulona y los demás ácidos alfa que tiene el lúpulo. Y bueno, obviamente hay una relación lineal, proporcional en cuanto al porcentaje y la cantidad de amargor que me va a impartir el lúpulo. ¿Vamos bien? El poderoso Magnum, nos dice Marina Petra. Sí, fíjate que Magnum, que tiene 18%, más o menos por ahí, Marina, y otros lúpulos como Warrior y ¿qué otro lúpulo? Ahorita no recuerdo.
que se llaman lúpulos, se llama la generación de los lúpulos superalfa, así se les llama a esos lúpulos. Son lúpulos que se hicieron con cruzas y que tienen, bueno, porcentajes de amargor enormes. Lo que pasa es que en algún momento las empresas o los institutos que desarrollan las cruzas de los lúpulos creyeron que al utilizar o al desarrollar variedades superalfa, o sea, con grandes contenidos de ácidos alfa o de humulona, las cervecerías iban a utilizar menos cantidad de lúpulo y se iba a abaratar el proceso de la cerveza. Sin embargo, en procesos, y en la realidad no ocurrió así, porque el lúpulo no se busca por el amargor puro, digamos, que provoca. Se utiliza más bien por toda la gama de sabores complejos que da y por las combinaciones que da, que ustedes saben que cuando combinan diversos lúpulos y diversas recetas con malta, nos pueden dar sabores y aromas increíbles. Por ejemplo, yo he probado, o incluso hemos desarrollado cervezas que huelen a guayaba, que huelen a melón, que huelen a durazno. Entonces es una chulada el lúpulo. ¿Ok? Salud, dice Tete. Tete siempre dice salud. Ok. Sí hay Tetnax o Tetnagers de 1.3, es cierto. ¿Ok? Vamos comenzando, Mijail Rivero. Vamos como al 20 o 30%. Sí te perdiste un pedacito, pero luego ves la repetición. Bueno, muy bien. Continuemos. Ahora, la adición de lúpulo, pues se hace en el hervido. ¿Están de acuerdo? Y el objetivo primordial es la isomerización de los ácidos alfa. ¿Qué es la isomerización? Bueno, la isomerización es un cambio físico en la estructura molecular del lúpulo. ¿Sí? No me voy a meter muy adentro porque ya me dijeron que luego damos las masterclass muy elevadas y que por eso estamos desarrollando un curso básico, un intermedio y un avanzado. Y dice que yo ya en las masterclass estoy dando como el avanzado. Yo no lo veía así, pero bueno, vamos a ser un poco más generales. Isomerizar quiere decir, en la pantalla lo podemos ver. Vean cómo la molécula del lado izquierdo es diferente a la del lado derecho. Su estructura molecular es diferente, cambia de posición, una rama, por así decir, de la estructura molecular. Y eso hace que cambie sus propiedades físicas el ácido alfa o la humulona. Lo que hace es que se vuelva más soluble en agua. Si algo es poco soluble en agua o es insoluble, no tiene sabor para nosotros, porque nosotros para poderlo distinguir en nuestras papilas gustativas necesitamos que sea soluble en agua. Ahora, ojo, no todo lo que sea soluble en agua es que tenga un sabor, ¿ok? O no, entre más soluble en agua tenga más sabor. Pero sí se requiere que para que percibamos el sabor tiene que ser soluble en agua, forzosamente, ¿no? Ahora, ¿de qué depende que algo tenga más sabor o menos sabor? Bueno, eso ya depende de la habilidad que tenemos ya genética, digamos, para detectar un sabor o no detectarlo. Hay cosas que a nosotros no nos sabe a nada, pero a lo mejor a otro animal, por ejemplo a un perro, le puede saber muy fuerte. ¿Ok? Entonces ya depende de cómo tenemos estructuradas las papilas gustativas. Entonces normalmente las pruebas de sabor se hacen obviamente dirigidas a humanos y se hace con el espectro de sabor por partes por millón que los humanos pueden detectar. Entonces se toma una población grandísima de personas y se les empieza a dosificar un cierto sabor hasta que algunos empiezan a decir, oh, sí, lo noto, ¿no? Lo noto. Y entonces se mide cuántas partes por millón y entonces ese se le llama umbral de sabor. Entonces nosotros tenemos un buen umbral de sabor a los ácidos alfa, pero tienen que isomerizarse para que suelten su mayor potencial de sabor. El propósito de hervir los lúpulos, primero obviamente es esterilizarlos y segundo es isomerizar los ácidos alfa para que nos den amargor, ¿ok? Pero no solo queremos amargor, también queremos sabor y aroma. Por eso es que usamos lúpulos en los últimos minutos que no hierven para dar sabor y aroma. Esa es la teoría que yo creo que hasta aquí todo el mundo de manera general la conoce, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a ver esta gráfica que a mí me parece muy interesante, donde nos dice cómo es el aroma, el sabor y el amargor en el lúpulo. Entonces vamos a empezar con el amargor. Entonces, si ustedes ven la gráfica, en los primeros minutos del hervido, o sea, si yo hiervo 5 minutos, el amargor no se incrementa de manera importante. El amargor empieza a despegar a partir de los 15 minutos. Entonces, la teoría dice que si yo hiervo un lúpulo menos de 15 minutos, no me da un amargor importante. Y a partir de los 15 minutos empieza a crecer el amargor hasta que a los 55 minutos, más o menos, la curva se achata.
o se aplana. Entonces, el amargor que yo puedo extraer a partir de 60 minutos es muy poco. Por eso es que la mayoría de las recetas hierve 1 hora, aunque claro que hay recetas que hierven 90 minutos y tiene otros posibles beneficios, ya lo hemos platicado. Por ejemplo, si mi malta tiene un aminoácido que se llama S-metilmetionina, me va a generar un compuesto que se llama sulfuro de dimetilo y entonces yo lo necesito evaporar y si hiervo 90 minutos lo evaporo pues con mayor intensidad. Pero básicamente la mayoría de las recetas hierven 60 minutos y el tiempo máximo de manera general en el cual se isomeriza la humulona son 60 minutos. Entonces, pero si se fijan, el aroma y el sabor decaen con el tiempo bastante. Si yo hiervo algo 50 minutos o 60 minutos, voy a tener un amargor potente, pero no voy a tener nada de aroma ni nada de sabor, porque los aceites esenciales responsables del aroma y del sabor se volatilizan. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, si se fijan, los lúpulos que me dan aroma, el tiempo óptimo, digamos, es no más de 5 minutos, digamos 5 minutos, y después la gráfica cae. Y en el caso del sabor, son más o menos 20, 25 minutos. Tomen una foto de esta gráfica porque a mí me parece muy importante. Con esto pueden guiarse para diseñar sus recetas. Puedes decir, un ejemplo, vamos a hacer una IPA, entonces vamos a poner los lúpulos de amargor en el minuto 30, en el minuto 40, depende de qué tan potente la quieran. Vamos a poner un lúpulo de sabor al minuto 25. Bueno, hago una corrección. Es que estoy hablando al revés. No, lo que pasa es que cuando yo les digo el minuto 20, por decir, para mí es que le faltan 20 minutos para acabar de hervir, pero la gráfica está al revés. Entonces voy a repetir lo que dije. Por ejemplo, vamos a poner un lúpulo de amargor en el minuto 20, para que hierva 40 minutos. ¿Ok? Entonces, si empiezo a contar el tiempo, en cuanto empieza a hervir mi mosto es el minuto 1, luego el minuto 2 y así sucesivamente. Entonces, después de que pasaron 20 minutos, voy a agregar mi lúpulo de amargor para que mi lúpulo de amargor hierva 40 minutos, como se ve por decir en la gráfica, ¿no? Y entonces me va a dar un amargor, si ven la gráfica, como del 70%, ¿de acuerdo? Mis lúpulos de aroma los voy a dejar hervir únicamente 5 minutos, por decir, los voy a poner en los últimos 5 minutos del hervido o en el flame out, que es cuando apago el hervor. Y mis lúpulos de sabor, pues a lo mejor lo voy a dejar hervir un poquito más, lo voy a dejar hervir durante 25 minutos o 20 minutos. Con esto se pueden guiar mucho para hacer recetas. Bueno, muy bien. Ahora, vamos a ver esta gráfica muy interesante que nos dice precisamente cuál es el porcentaje de utilización con respecto al tiempo. Básicamente nos expresa lo mismo que vimos en la vez pasada. Y lo que pasa es que hay varias fórmulas, que eso lo vamos a ver la próxima semana, para medir el amargor y para sacar, por ejemplo, los llamados IBUs. Y hay diversas fórmulas. La que a mí, en mi opinión, es la mejor fórmula o la más, digamos, apegada a la realidad, es la que estamos viendo en la gráfica, que se obtiene con la fórmula de Glenn-Tinseth. ¿Ok? Vamos a hablar de eso en la próxima masterclass. Vamos a ver que hay diversas fórmulas y les voy a poner una comparación entre las gráficas. Y aquí pueden ver que en la gráfica de Glenn-Tinseth, bueno, más bien en la gráfica que se generó con la fórmula de Glenn-Tinseth, vemos precisamente que a los 55, 60 minutos la gráfica se achata y ya no tengo un porcentaje de amargor importante. ¿Ok? Entonces, mi máximo porcentaje de utilización de un lúpulo para amargar es más o menos 60 minutos. Muy bien. Ahora, esta gráfica me parece bastante interesante porque podemos ver la contribución del amargor del lúpulo con respecto al tiempo, con respecto al porcentaje de ácidos alfa o de ciertas variedades de lúpulo. Por ejemplo, como les comentaba, Warrior o Magnum, por decir que son lúpulos muy potentes, contribuyen de manera importante al amargor de una cerveza. Entonces, también depende obviamente la cantidad. Por ejemplo, ahí podemos ver si ponemos 1 onza de Warrior contra 1 onza de Centennial o 2 onzas de Warrior contra 2 onzas de Centennial y vemos cómo obviamente a mayor cantidad de lúpulo, mayor amargor, lo cual tiene toda la lógica del mundo, y a mayor cantidad de ácidos alfa, pues mayor isomerización y mayor amargor. ¿Ok? Muy bien. Y si quieres tomar cursos sobre cerveza, ingresa a tribucervecera.com, la Academia Cervecera.
Tribu Cervecera es una comunidad para aprender todo sobre cerveza y sobre cómo emprender una cervecería. En Tribu Cervecera encontrarás cursos de emprendimiento, de registro de marca, de marketing digital, de constitución legal y también temas de elaboración de cerveza, cursos de estilos y hasta de juez cerveceros. Tribu Cervecera es una comunidad que te llevará por los pasos que requieres para emprender tu negocio cervecero. Y no hay nada que arriesgar, ya que en Tribu Cervecera cuentas con la garantía de satisfacción total. Y por menos de $1 al mes puedes acceder a todos los recursos. Así que nos vemos en tribucervecera.com. Bueno, ahora ahí les va la parte. Hasta aquí todos vamos bien, ¿no? Creo que todo el mundo de manera general sabía esta teoría, más o menos, pero todo el mundo comprendía que los lúpulos hay que hervirlos para isomerizar la molécula, que se vuelva más soluble en agua, la molécula de humulona, y que nos dé amargor, ¿ok? Que entre más hierba se evapora el sabor y se evapora el aroma, y entonces que hay que poner lúpulos de sabor y aroma en los últimos minutos del hervido. Bueno, hasta ahí todo el mundo se sabe esta teoría. Pero lo que estoy seguro que nunca han escuchado, que nunca les enseñaron en la escuela de cerveza, de cerveceros, o que nunca les enseñaron en un libro, o por ejemplo en el libro de cómo hacer cerveza de Juan Palmera, nunca lo leyeron, es que hay un amargor adicional, ¿ok? Y es que hay estudios recientes que tienen 2 años que están trayendo de vuelta, porque en realidad son estudios, esos estudios se empezaron a hacer hace más de 100 años, o hace 100 años, ¿no? Básicamente. Pero hace 2 años, en el 2017, se retomaron unos estudios donde se ve que hay un amargor adicional. Y miren, todos los libros hablan sobre lo que ya habíamos comentado, sobre la isomerización de los lúpulos. Pero, sin embargo, de manera empírica, yo sé que todos ustedes han visto o han descubierto este amargor. El primer experimento es, yo sé que todos lo han hecho. El que no lo ha hecho, alce la manita o póngame ahí un comentario. ¿Quién de ustedes no se ha metido un lúpulo a la boca o un pellet de lúpulo a la boca? ¿O quién de ustedes no le dio a su novia, a su mamá, a su primo, a su hermanito o a su bebé un pellet de lúpulo, ¿no? Para que hiciera caras ahí como media hora y se le quedara ese sabor amargo. Ahora yo les pregunto, ese lúpulo no se isomerizó. Ese lúpulo, la humulona de ese lúpulo no la expusieron al calor. Sin embargo, ¿cómo es que nos sabe tan amargo un lúpulo cuando lo probamos directamente? Hay un amargor adicional no solamente cuando ponemos los lúpulos en el hervido y los hervimos, ¿ok? Más de 15 minutos. También hay un amargor que se desprende si ponemos el lúpulo en el flame out, ¿ok? Cuando ponemos el lúpulo en el whirlpool, por ejemplo, yo hago muchísimo eso, poner lúpulos durante el whirlpool para que desprendan aroma, porque pues está todavía caliente, ¿no? El mosto, mientras estamos haciendo whirlpool, entonces se desprenden bastantes aceites esenciales que arrastran sabor y aroma, pero se aumenta el amargor. Y ahí les va, cuando hacemos dry hopping, se aumenta el amargor. ¿Quién de ustedes ha hecho dry hopping y se ha dado cuenta? Porque ¿qué les dicen en los libros, como el de Juan Palmera, de cómo hacer cerveza? Haz dry hopping y el dry hopping es para regresar el aroma y para regresar el sabor que se evaporó en el hervido y que se evaporó en la fermentación, ¿ok? Que se volatilizó en la fermentación. Entonces, con dry hopping puedes regresar ese sabor y aroma, pero no te contribuye al amargor. Pero ¿quién lo ha hecho? ¿Quién de ustedes ha hecho dry hop? Y claro que contribuye al amargor. Claro que mi cerveza queda mucho más amarga. ¿Es cierto o no? Bueno, muy bien. Ahora, lo que pasa es que efectivamente, como yo les decía, hay nuevos descubrimientos que van a hacer que se reescriban los libros cerveceros. Y los descubrimientos son 3. Ahí nada más puse 2, pero son 3. El primero es el que ya les comenté. En dry hopping, en flame out, obviamente en whirlpool, aumenta el amargor de la cerveza. Y el segundo descubrimiento súper importante, que yo sé que los que son bien estrictos, porque yo no lo soy. Yo no soy tanto, yo soy más de actividad, de prueba sensorial. A mí me gusta, yo cocino la cerveza como cuando estoy cocinando comida. Es más, a veces ni siquiera peso el lúpulo. O a veces ni siquiera, los que han hecho cerveza conmigo, los que han hecho cerveza conmigo que no me han pagado para asesorarlos, saben que luego ni peso las maltas. Cuando me pagan, pues lo hago como lo debo de hacer para enseñarle a la gente, ¿no? Pero cuando cocinamos así,
Yo a veces las maltas ni las peso al tanteo, ¿no? Así vamos probando como la comida. Pero yo sé que yo he visto mucha gente en el grupo que es más ordenada y más organizada y que va tomando medidas de todo y que va midiendo su densidad final, digamos, cómo va decayendo. Y se han dado cuenta que cuando ponen lúpulo, incluso en dry hop, a veces les aumenta el porcentaje de alcohol en la cerveza. ¿Ok? ¿Quién ha notado eso? ¿Sí? ¿O quién ha notado que su cerveza acaba después con mucho más alcohol después de embotellada? Obviamente, cuando carbonatamos natural, se aumenta el alcohol, pero es muy poquito, ¿sí? Pero hay veces que aumenta un poco más y es debido al dry hop. Bueno, ok, el dry hopping seca la cerveza, o sea, quiere decir que la hace menos dulce, porque hace que se consuman más los azúcares y entonces se produzca más alcohol en volumen. Y lo puede aumentar hasta más de 1%, hasta 1.3% ha habido experimentos. Se tiene que dejar bastante tiempo, pero lo ha aumentado. ¿Qué les parece? ¿Sabían eso? Bueno, les voy a comentar, les voy a platicar. Es que hay estudios del 2017, o sea, de hace 2 años, que revelan esto que les acabo de comentar, que los lúpulos pueden aumentar el porcentaje de alcohol en volumen hasta en 1%. Sin embargo, esto realmente no es nuevo. Hay estudios históricos que datan de 1893 y de 1941, ¿sí? Donde se habla de que los lúpulos liberan enzimas glucolíticas que rompen precisamente azúcares dextrinas, azúcares no fermentables que quedaron en la cerveza o maltosas residuales. Y entonces la levadura las consume. Obviamente siempre y cuando en dry hop tengamos todavía levadura viva en nuestra cerveza, que no hayamos hecho algún proceso como de filtrado o algo así, porque hay cervecerías que filtran y luego dry hopean como para recuperarle un poco de sabor, como para, ¿cómo se dice? Como para curarse, como para exonerarse de ese pecado de haber filtrado la cerveza, ¿no? Que a mí me parece algo, bueno, no voy a decir, pero no me parece adecuado filtrar la cerveza porque le quitamos muchísimas propiedades. Pero hay cervecerías que filtran la cerveza y luego la dry hopean. En ese caso no vamos a aumentar el porcentaje de alcohol, pero si tenemos una cerveza viva que todavía tiene levadura viva y la dry hopeamos, el lúpulo suelta enzimas que van a romper azúcares y entonces me va a secar la cerveza, va a perder un poquito cuerpo y me va a aumentar un poco el alcohol en volumen. Y bueno, les platico, el primero que lo descubrió fue Brown y Morris, 2 científicos en 1893 que describieron que precisamente el lúpulo estaba soltando enzimas glucolíticas que rompían dextrinas en azúcares fermentables para que la levadura las pudiera consumir, ¿ok? Y bueno, posteriormente, en 1941, más recientemente, digamos, Janicki, un científico llamado Janicki, es el que empieza a hacer investigaciones y redescubre, por así decir, este fenómeno, ¿sí? En el cual Morris ya había dicho incluso que el lúpulo puede romper la maltodextrina, ¿ok? Entonces es algo muy interesante. Y bueno, en el 2017, Civaca, lo pueden buscar en internet, Civaca con K, en el 2017 hace pruebas y entonces se da cuenta que el lúpulo tiene un poder enzimático y entonces en sus experimentos él reporta un incremento del alcohol en volumen, pero obviamente ya en la época actual, pues con mejores laboratorios, hace experimentos más arduos y entonces incluso hace experimentos con variedades de lúpulo que no existían en 1940 y variedades de lúpulo que mucho menos existían en 1893 y hace experimentos con lúpulos como Amarillo, como Sorachi Ace y entonces nota incrementos de alcohol. Sin embargo, se da cuenta que cuando se hace con lúpulos como Citra o como Hallertau Blanc, no aumenta el porcentaje de alcohol. Y sin embargo, se da cuenta que con lúpulos como Mosaic tiene el efecto contrario, se reduce el porcentaje de alcohol y entonces se da cuenta que es quizá porque Mosaic libera una molécula que todavía no está identificada que inhibe
el crecimiento o la reproducción de la levadura o su viabilidad. ¿Ok? Esto es súper interesante, ¿no? Y tenemos otro científico que se llama Kirkendall, que encuentra que ciertas variedades de lúpulo efectivamente tienen la habilidad de fermentar las dextrinas. Y entonces reporta lo mismo, que el aumento o que el tener lúpulo en nuestra levadura, cuando lo hacemos en el dry hop, por ejemplo, él de hecho lo hace en una pale ale y dice que si agregamos una libra, si agregamos una libra por barril, o sea, más o menos, si agregamos para dry hopear una libra por barril de lúpulo, podemos aumentar el volumen de lúpulo, el volumen de alcohol, dependiendo de la variedad de lúpulo, hasta en más de 1%. Lo voy a repetir. Kirkendall hace experimentos y él determina que si agregamos en una pale ale para hacer dry hopping una libra de lúpulo por un barril que son más o menos 120 litros, un poquito menos, 119 y feria. Entonces, si agregamos una libra de lúpulo por 120 litros de cerveza haciéndole dry hop, el alcohol en volumen puede aumentar hasta 1% dependiendo de la variedad de lúpulo. Entonces, él determina que en el caso del lúpulo Centennial se aumenta el volumen de alcohol en un 0.27%. Cuando usamos Citra se aumenta muy poco, en un 0.12%, a diferencia de cuando usamos Simcoe, 0.33%, o cuando usamos Cascade con 0.49%, igual que con amarillo y Cascade son como hermanitos, que aumenta 0.49%, pero se da cuenta que, por ejemplo, con un contacto prolongado de lúpulo con la cerveza, en el caso del lúpulo Centennial, él hace un experimento y lo mide en 42 días, tiene un aumento de 1% en el porcentaje de alcohol y llega a hacer experimentos donde hasta tiene aumentos de 1.3% en porcentaje de alcohol. Entonces, esto es algo bastante interesante y se dan cuenta que el máximo rompimiento de las dextrinas ocurre en los primeros 5 días, ¿sí? Él en sus experimentos ve que durante los primeros 5 días puede elevar el porcentaje de alcohol hasta en 0.7%, y continúa lentamente hasta más de 40 días y lo puede elevar hasta 1.3%. Entonces, cuando nosotros dry hopeamos, podemos incluso elevar el porcentaje de alcohol. Esto es un descubrimiento interesantísimo que me parece fantástico. Ahora, hay otra cuestión, que platicamos. El lúpulo tiene un amargor adicional. Se cree que ese amargor adicional es por compuestos que se oxidan en el lúpulo que también dan amargor y que son los responsables de dar ese amargor cuando ponemos el lúpulo, no en el hervido, sino cuando lo ponemos ya sea en el flame out, en el último minuto de hervir, o cuando apagamos la flama literal, cuando lo ponemos en el whirlpool, cuando dry hopeamos, aumenta el amargor. Y parece ser que hay compuestos que no están bien identificados que nos dan un amargor adicional. Y bueno, y es que esto viene porque la medida de cierta forma de medir el amargor de una cerveza es con algo que se llama International Bitterness Units o unidades internacionales de amargor. Y es que estas unidades internacionales de amargor las vamos a ver en la próxima masterclass, pero hay diversas fórmulas. Pero se está descubriendo que no tiene tanto sentido porque las fórmulas aproximan y aparte, pues perdemos totalmente el control cuando agregamos los lúpulos en tiempos distintos, ¿no? Como en el dry hopping, ¿de acuerdo? Y además se ha descubierto que no podemos hablar de una unidad de amargor con respecto al volumen de lúpulo que pusimos y al tiempo que hirvió, porque el amargor, como todos los sabores, son cuestiones relativas. Por ejemplo, ¿cómo saben ustedes si algo está salado o no? Entonces, puede tener mayor cantidad de sal, pero saberles menos salado. Hablando de comida, como para hacer un símil y que lo podamos comprender. Entonces, depende de los demás sabores alrededor. Entonces, una
Tal vez una IPA suave con maltas claras me puede saber potente de amargor, pero a lo mejor una Porter o una Stout, una Russian Imperial Stout, puede ser un poco más amarga y sin embargo saberme más dulce. ¿Ok? Entonces empieza a perder un poquito de sentido esa cuestión de querer reglamentar tanto la experiencia de las cervezas con fórmulas. Y entonces está tomando más fuerza la parte que les comento, la parte de sensación, la parte organoléptica. ¿Ok? Bueno, cerveceros, ¿cómo vamos hasta aquí? Bien, póngame aquí en los comentarios. Y bueno, pues esto es todo por el día de hoy. Es porque ya se nos acabó nuestro vaso de cerveza. Esta masterclass continuará la próxima semana. Listo, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Espero les haya gustado esta masterclass.